Ya jóvenes, buenas noches. Vean, estamos en el capítulo de respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia es un tema muy útil para las aplicaciones de la ingeniería electrónica. La otra parte de los circuitos es la respuesta en frecuencia. Tensión, corriente, impedancia, reactancia, eso son los circuitos eléctricos. Cuando ya pasamos a dominar la frecuencia, o al dominio de la frecuencia, ya entraríamos a unos circuitos que podrían llamarse electrónicos, pero están dentro de los conceptos de este libro que se es circuitos eléctricos. Hay mucha confusión, ¿no? Circuitos eléctricos y electrónicos. Cuando estamos a este nivel no hay diferencia. Hay que estudiar los circuitos desde el punto de vista de la fuente, desde el punto de vista de la reactancia o desde el punto de vista de la frecuencia. Entonces ustedes están teniendo una visión completa del problema. Respecto a la respuesta en frecuencia, fíjense ustedes acá, hay una expresión general que tiene un numerador y tiene un denominador. Ya sabemos que lo que está en el numerador representan los ceros. Cualquier valor que anule a estos factores está factorizado arriba todo. Un factor que se haga cero anula todo el numerador. Quiere decir que la función h se anula. Cualquier valor de un factor de arriba que anule, ese factor se llamará cero porque está anulando, la está haciendo cero a la frecuencia, a la función de transferencia h. Si estudiamos la parte de abajo de la expresión, el denominador también tiene estos factores, menos el factor K, el factor constante. Cualquier valor de la frecuencia que anule uno de estos factores, y inmediatamente hace infinito al resultado. Y si lo hace infinito, quiere decir que es un polo. Entonces, se ha estudiado mediante el diagrama de Bode una función h que solamente tenga la ganancia k, es una constante, y también se ha estudiado su fase. Si la función es j omega nomás, ¿sí? Tiene un polo o tiene un cero, ¿dónde? En el origen. Todo esto se soluciona según lo que nos recomienda Bode, aplicando el logaritmo decimal, graficando y sumando luego todas las funciones. Y como la suma algebraica, como la suma de logaritmo es una suma geométrica, se va sumando y se obtiene la respuesta completa. Y aquí también hablamos de un polinomio o de un polo simple. Este sería 1 más j omega, o 1 más j omega en la parte del denominador. Y hasta 4 nomás hemos hecho aquí, hemos hecho el polo cuadrático, sería todo esto que está acá. El polo cuadrático sería este factor. Ahí con dos valores de la frecuencia se anula o se manda al infinito. Entonces, esto ya hemos visto y el señor Bode fue el que nos ayudó a entender cuáles son cómo se va graficando. Ya dijimos que ha dejado de ser útil y que hoy se emplea más MATLAB. Se trata de graficar una función que va desde el cero al infinito. Entonces, hay una forma más, digamos, más exacta. Ya no aparecen eso, ¿se acuerdan? Aparecían unos quiebres, algo así.
Aquí son quiebres. Mira, aquí viene el comportamiento acá. Aquí, a valores cercanos a 0, 0. Pero después de un valor, esto se va con constante, con una pendiente constante. Entonces, ven, lo que dice exacto aquí es lo que se obtendría si usted hace un graficador moderno. Ok, eso ya lo vimos. Mire, usando logaritmo y que sea en decibeles, se obtiene ya los valores aproximados de Bode. Aquí estamos viendo, mire, Bode suma esto, grafica esto, todo esto lo está graficando, ven ahí, y cuando se suma todo, aquí saca ya el valor graficado de la función total. La suma de los términos en el logaritmo se van, ¿no? Se va a sumar, se desplazan, mire, hay que desplazar esto acá, se resta. Eso es para la magnitud y esto es para la fase. Aquí está todo lo que es magnitud y fase ¿para qué? Para Bode. En dos casos, habla de cuando está en el numerador y cuando está en el denominador. Esto es 0 y esto es polo. Los gráficos son opuestos. Si este es positiva la pendiente, se convierte en negativa cuando se trata de un polo. Y hasta ahí llegamos a la clase anterior y vimos, miren, varios casos. Ya saben ustedes que cuando van a graficar H tienen que trabajar previamente, ¿no? A la forma estándar. La forma estándar es esto de aquí. Tiene que verse esto. Aquí hay un polo en 10 y un 0 en 10 y un polo en 5. Una vez que usted la convierte en estándar, la grafica. K vale 0,4, ¿no? Y luego tiene un polo acá, simple, y abajo tiene un polo en el 0 y un polo cuadrático. Esto lo va sumando. Miren, aquí está 0,4, dijimos. Y aquí hay un poco más complicado, miren, se usan, todo es usar logaritmo. Bode. ¿Para qué todo esto? Para alguna aplicación. Esa aplicación son los filtros. Vamos a estudiar bien el detalle de la variación. Cuando el filtro es resonante o cuando el circuito es resonante en serie y en paralelo. Aquí, ¿qué pasa cuando la inductancia J omega L iguala a menos J omega C? Eso ya sabíamos. Se llama, solamente queda R. Y ahí el valor de la corriente es máximo. Ya sabíamos eso en circuitos eléctricos. Ahora lo vamos a estudiar desde el punto de vista de los ceros y de los polos. Vean aquí. Z es la función de transferencia. Extensión sobre corriente. ¿Ya? ¿Y qué es Z? Z es la suma de lo que está en serie. R más J omega más 1 sobre J omega C. Se hace una agrupación acá, se factoriza J y ya tenemos la respuesta. La resonancia se produce cuando la parte imaginaria es 0, es decir, cuando ambos se anulan. Cuando esto se hace 0. Se hace 0 aquí. Cuando omega L menos 1 sobre omega C es 0. Y ahí tenemos algo ya para deducir. Omega L
menos 1 sobre omega C es igual a 0. Omega L es igual a 1 sobre omega C. Omega al cuadrado es igual a 1 sobre LC. Y omega solo, raíz de 1 sobre LC. Es una condición. Cuando se da la resonancia, el valor de omega se obtiene así, 1 sobre raíz de LC. Pero como hay una relación entre la frecuencia angular y la frecuencia lineal, también podemos decir que la frecuencia lineal es 1 sobre 2pi en hertz y omega 0 en radianes por segundo. Estamos estudiando entonces la resonancia en serie. Entonces aquí vamos a aprender cosas nuevas. Mire, Q, factor de calidad, por ejemplo, y aquí hay cosas nuevas. Q es el factor de calidad. Cuando usted está escuchando una emisora y la sintonía no está muy clara, hay distorsión, hay ruido, entonces usted ahí asocia un concepto en la mente, la calidad de la recepción. Entonces, una manera de cuantificar eso es que sea de calidad buena, quiere decir que sea la ancha bien, la banda sea muy más estrecha y la amplitud sea mayor. Ahorita vamos a ver, es calidad. Así usted tiene una mejor recepción. Ya, vamos a ver esos jóvenes. Veamos, la impedancia es puramente resistiva. Cuando está en serie la resonancia, Z igual a R. La tensión de salida y la corriente se encuentran en fase. ¿Por qué? Porque no hay desfase cuando es un elemento resistivo. El factor de potencia es unitario, ¿no? En este circuito resonante. Ya la función de transferencia para este caso es mínima. Es mínima y es la impedancia para el valor de omega. Como no hay una suma de la parte imaginaria, entonces es simplemente resistiva, simplemente real, es mínima. Y la tensión a través de la bobina del inductor y del capacitor pueden ser mucho mayores que la tensión en la fuente. Claro, sí. Si la impedancia es menor, la ley de Ohm dice que a menor impedancia, mayor tensión, ¿no? A menor impedancia, mayor tensión. El B igual Z por I. Ya. La tensión de la BL y la tensión del capacitor pueden ser mayor a la tensión de la fuente. La respuesta en frecuencia de la magnitud de corriente la tenemos acá. Despejamos esa fórmula y tenemos I. B máximo sobre estos datos. La corriente, eso sí, sale de acá, acá. Mire, I, usted multiplica ahora I, Z por I es BS sobre Z, ¿no ve? Y eso de acá, BS sobre Z. Bueno, ya entonces tenemos la corriente. Si la corriente usted la grafica en función del omega, mire, tiene como una campana. Sube hasta un valor máximo. Luego comienza a bajar y se va a cero. O sea que esto es para valores, llega a un máximo y luego se va a cero en el infinito.
Pero hay una característica, todo esto que está acá, punteado, es el ancho de banda. Omega 1 y omega 2 son los valores del ancho de banda. Pero fíjese que omega 0, que es la de la resonancia, está al centro. Y aquí hay algunas cosas que vamos a ver. Estudiemos entonces la potencia promedio que se disipa. La potencia promedio que se disipa en función de la frecuencia es 1/2 de I cuadrado por R. Esto es ley de ¿qué es esto? Ley de Ohm. ¿De qué? ¿Ley de? Sería la ley de Ohm. No, la disipación, ¿qué se llama? Que la R es, la corriente por R se disipa como calor, ¿no ve? ¿Qué ley es? R por I cuadrado, ¿qué ley es? Potencia. La potencia que se disipa Joule. en una resistencia. ¿Qué se llama ley de? Joule. Ley de Joule. El efecto Joule. Es el efecto Joule, ¿no? Cuando pasa una corriente por la resistencia, se calienta y produce una transferencia de calor. Ahí Joule dijo que R por I cuadrado. Aquí, como es potencia media, es 1/2. La potencia promedio que se disipa es 1/2 de I cuadrado sobre R. ¿Esto será un concepto matemático o físico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué 1/2? ¿Qué dicen? La potencia media, la potencia total es I cuadrado por R. Y la potencia media, aquí está dividiendo entre 2. ¿Ustedes se quedan con el concepto físico o con el concepto matemático? ¿Qué me dicen, mis amigos? Físico de ser ingeniero. La potencia total es físico. ¿Por qué? Porque usted pasa una corriente, una resistencia, y R por I cuadrado, yo sabía eso. ¿Quién, o no sabían ustedes eso? ¿Por qué ahora entre 2? Ya, entonces eso, para pensar ya, jóvenes, pensemos. Yo me estoy inclinando por una definición. Vamos a ver si aparece la respuesta luego. 1/2 de I cuadrado por R sería lo que vamos a graficar. Entonces vamos a reemplazar I, ya sabemos que es I cuadrado es igual a B cuadrado sobre R. Al cuadrado ya saben, ¿no? Simplificamos y tenemos otra expresión. 2 expresiones para la potencia media. Cuando yo calculo la potencia, esto ya es otra fórmula para la potencia, ¿no? La potencia es parecida, sí, digamos. Es parecida. Como yo tengo un comportamiento en omega 1 y un comportamiento en omega 2, en las dos, en el ancho de banda, fíjense aquí, P de omega 1 es igual a P de omega 2. Y solamente tengo que cambiar el valor de Bm sobre raíz de 2. Esta es la expresión matemática de lo de arriba. Pero ya me estoy dando cuenta que P, la potencia media para omega 1 es igual a la potencia media para omega 2. ¿Sí? Listo. Ahora, de esta expresión, de toda esta expresión que está acá, yo voy a sacar algo que me interesa. ¿Qué es Z? El valor de Z cuando yo quiero para raíz de 2R. Ahí está mi interés. Estas frecuencias se obtienen al igualar Z. Omega 1 y omega 2 se denominan frecuencias de media potencia de corte, porque están en el corte. Aquí se llama corte.
En omega 1 y en omega 2 hay un ancho de banda, ahí hay corte, ya saben, cambia la señal de voz de ahí. Estas frecuencias se obtienen al igualar, aquí vamos a igualar, esto igualo a raíz de 2, R. Estas frecuencias se obtienen al igualar Z a raíz de 2R. Quiero calcular omega 1 y omega 2. ¿Cuánto es esto? ¿Y cuánto es esto? Miren, yo fabriqué esta fórmula de arriba. Dije la potencia media es función de los valores de la tensión máxima, la resistencia en la resonancia. Ya. ¿Cuánto es el valor de omega? Va a ser, ¿cuánto vale omega para que la potencia sea raíz de 2? ¿Qué? Para que la impedancia sea, toda la impedancia sea igual a raíz de 2 sobre R. Al igualar esto, obtengo dos fórmulas para hallar la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2. Mire, entonces la potencia medida en función de la omega es parecida a la corriente, y porque se multiplica por Vm al cuadrado sobre R y se obtiene la fórmula, y para eso quiero saber cuánto es el ancho de banda. Conozco el ancho de banda si conozco el valor de omega 1 y omega 2. Es posible relacionar las frecuencias de media potencia con la frecuencia resonante de acuerdo a las ecuaciones anteriores. Aquí está esa sería la relación. Si pone el valor de la potencia y pone para omega 1 y omega 2, va a obtener que omega 0 al cuadrado es igual a omega 1 por omega 2. Es la relación entre las tres. Aquí está el medio, está omega 0. La relación entre omega 1 y omega 2 con omega 0 es esto de acá. Les prometí que íbamos a ver cosas nuevas. Ya, cosas nuevas, ¿qué era? Creo que les dije algo de calidad, ¿no? Que todavía no lo hemos mencionado. Pero ya estamos hablando de, aquí está calidad. Estamos hablando de ancho de banda. Estamos hablando de frecuencia de quiebre. Ya nos estamos aproximando. Ahora sí, vamos a ver. Ahora sí. Aquí nos está interesando qué pasa con omega 1 y omega 2. No son simétricas con respecto a la frecuencia resonante omega 0, debido a que la respuesta en frecuencia no es simétrica en general. Sin embargo, como se explicará en breve, la simetría de la frecuencia de media potencia con respecto a la frecuencia de resonancia resulta muchas veces más una aproximación razonable. O sea que se acepta. Aquí pues aquí no hay no hay una simetría perfecta entre eso dice acá, ¿no? Veamos. Nótese que en general omega 1 y omega 2 no son simétricas con respecto a la frecuencia omega 0, debido a que la respuesta en frecuencia no es simétrica en general. Sin embargo, como se explicará en breve, la simetría se acepta. La simetría que se obtiene resulta muchas veces aproximadamente razonable. ¿Ya? Hay simetría entonces. Ya la diferencia entre los dos valores de la frecuencia, omega 2 menos omega 1, será el ancho de banda. Ahora recién viene el factor de calidad. Yo le decía ruido, ¿qué decía ruido? Interferencia, mala sintonía, mala recepción. Todo esto sucede cuando hay un filtro que no está trabajando bien. ¿Cómo se va a medir eso?
por el ancho de banda. Aquí está, señores, se lo explicamos aquí. Si yo estudio, ya estoy H, ¿no? Ya sé que H respecto de omega. Y si yo tengo anchos de banda que voy a ir reduciendo, mientras más estrecho sea el ancho de banda, B2, B3 es más angosto que B2 y B2 más angosto que B1, se va haciendo el pico más a la altura de la frecuencia es mayor. Entonces esto, H, mientras menos ancho de banda tenemos más altura. Entonces es más selectivo, se escucha mejor, tiene mejor recepción, hay menos interferencia, hay menos ruido. Ese es el concepto de calidad. Cuando más alta sea la calidad del circuito, tanto más pequeño será el ancho de banda. Seguramente, pues, antiguamente esto se obtenía con capacitores y no había modo de hacer un ajuste a los valores de la frecuencia auditiva. Y costaba ahora ya, ahora una radio AM, una radio FM, que no sea electrónica, que no sea con filtros, va a ser mucho más de mejor calidad que las antiguas. Ya. Entonces ya saben, concepto de ancho, concepto de calidad, tiene que ver con el ancho de banda. El pico, entonces, mientras más pico tenga, si hay más pico, hay menos ancho. Entonces, tiene que ver desde el punto de vista energético, con la energía máxima almacenada que se disipa en el circuito. No se olviden que estamos en resonancia, ¿no? ¿O no? Estamos en resonancia. En resonancia hay solamente R. Y ahí hay disipación. Entonces, el pico de la energía que se almacena en el circuito respecto a la disipación. Por 2pi. Entonces, en un periodo de la resonancia. Relacionamos el estudio Q, calidad lo vamos a ver por el lado de la energía. La energía que se almacena con la energía que se disipa. Algo así como un rendimiento, calidad, ¿no ves? Pero aquí gráficamente se ve a menor ancho de banda, mayor amplitud, que esto no es más que otra cosa que selectividad. Bueno, trabajando con las energías. Si yo coloco, se considera también como una medición de la propiedad de un circuito para almacenar energía, en relación con una propiedad para disipar. En un circuito RLC, en serie, el pico de la energía almacenada equivale a un medio de L. Estamos diciendo aquí que RLC, la energía almacenada equivale a un medio de L por I cuadrado. Aquí está la energía almacenada. Y la energía que se disipa es Joule, un medio de R por I. Se coloca acá, y la relación es esta de acá. Y luego, como tenemos frecuencia, podemos también hacer con frecuencia angular. Q, factor de calidad, depende de omega 0, de L y R. Y también, si lo vemos por el lado del capacitor, depende de CR. En un circuito RLC, en resonancia, circula corriente, pero se compensa la reactancia. Pero la corriente está circulando y si circula la corriente hay energía disipada. Y entonces ya tenemos una relación. Q, factor de calidad, con omega sub 0 y L y R, o con omega sub 0 y CR. En el circuito RLC, usted conoce L, conoce R,
conoce C y también omega 0. Ahí relacionamos todo esto. Bueno, ahora sí, vamos, ancho de banda. El ancho de banda se obtiene, sustituimos todo, necesitamos omega, el ancho de banda era omega 2 menos omega 1. Hace todos los cálculos usted por allá arriba y obtiene que el ancho de banda es igual a R sobre L, omega 0 sobre Q. A ver, aquí está Q, ¿no ves? ¿Y dónde está el ancho de banda? Aquí está el ancho de banda. Aquí. Aquí está todo esto relacionado entonces. El ancho de banda depende de la relación entre la resistencia y la inductancia. Si yo sé el valor de R y sé el valor de L, conozco el ancho de banda. Por otro lado, si conozco el factor de calidad, aquí, de aquí. Si conozco el factor de calidad, omega 0 sobre el factor de calidad es el ancho de banda. Y también eso de acá. Son fórmulas que tiene que saber el alumno, que están disponibles para el análisis. Circuito resonante en serie. Respuesta en frecuencia. Este concepto se llama un concepto de filtro. Estamos filtrando. Estamos haciendo algo que es útil para la comunicación. Por aquí decía eso. Constituye el fenómeno que permite la discriminación de frecuencia en las redes de comunicación. La resonancia se presenta en cualquier circuito que tiene menos una bobina y un inductor. O sea, para circuitos de comunicaciones se utiliza esto. Ya, cálculos. Si usted conoce, si el circuito es un RLC, puede haber resonancia. Si el circuito encontramos que tiene una Q alta, el factor de calidad será igual a 1 o será igual o mayor a 10. Q igual o mayor a 10. Calidad alta. ¿Sí? La frecuencia de media potencia son, para todo fin práctico, usamos estas fórmulas. Los circuitos con alta calidad, mayor a 10, a menudo en redes se emplean a menudo en redes de comunicación. Se observa que un circuito resonante se caracteriza por 5 parámetros: omega 1, omega 2, omega 0, ya van 3. El ancho de banda y Q. Esos 3 parámetros indican las condiciones del circuito resonante. Aquí está un circuito serie, miren, aquí está RLC. Están los valores. Fórmula. Calculamos la frecuencia omega 0, la frecuencia resonante. 50 kiloradianes por segundo. Calculamos la frecuencia de corte 1 con las fórmulas que ya habíamos visto. Y la frecuencia de corte 2. Y como conocemos las dos frecuencias, la diferencia es el ancho de banda. Conociendo la frecuencia resonante y el ancho de banda, sabemos que la calidad es 25. Como Q es mayor a 10,
Entonces, este circuito que está aquí es de alta calidad. Si es de alta calidad, se utiliza en ¿qué? ¿En qué? Si es de alta calidad, ¿dónde se utilizan estos circuitos? En redes de comunicación. Ya. Hay dos caminos. Otro método es hallar Q, conociendo omega 0, L y R, halla Q. Como ya conoce Q y tiene omega 0, halla B. El ancho de banda 2 kiloradianes. ¿Hay alguien que sepa un ancho de banda de 2 kiloradianes? 2 kiloradianes, 2000 radianes por segundo. No tengo idea de la magnitud de este ancho de banda. Jóvenes, alguien ¿cómo lo ven este ancho de banda de 2 kilos radianes? Prohibido dormir, carácter. Aguilar Dávalos, Yamil. Alison, Valeria y Aguilar Dávalos. ¿Qué opinan los dos sobre 2 kilos radianes de ancho de banda? Debe ser bastante elevada. A ver, anótense eso para... Yo no les puedo ayudar en esto. Así que, pero busquen ahí en aplicaciones, pongan ahí en otro momento en el Google, hay aplicaciones de filtro resonante y traten de ver cuánto es el ancho de banda del teléfono, el ancho de banda de la radio, de las radiofrecuencias, de la radio emisora, ¿ya? No les puedo ayudar porque no soy de esta área, pero ahorita viendo 2 kilos radianes, decía. Colosetti, usted también, a ver, una mirada ahí después, y me comentan ya los tres. ¿Listo? Después, al final. ¿Listo? Listo. Así que el ancho de banda se calcula de 2 caminos. Bueno, aquí otra pregunta, dice, ¿cuánto es la corriente cuando en omega 0? Ahí el valor máximo es de 20 y la resistencia es 10 amperes. Esto ya yo entiendo que es 10 amperes ya. 10 amperes es una corriente grande para los electrónicos y pequeña para los eléctricos. Omega 1 y omega 2. Recuerden de este gráfico. En este gráfico, esto era I, y esto era omega, al medio está la omega 0. Aquí está. Este es omega 1, este es omega 2. Entonces, ahí, en la potencia media, ahí esta potencia media que estábamos discutiendo, es un concepto. Porque aquí es raíz de 2, creo. Es un concepto de potencia media. Disipada todo eso. Ahí, mire, raíz de 2R, ahí sucede, hay algo ahí de raíz de 2. Ya vamos a ver después. Listo, entonces, la corriente I en omega 0, si omega es igual a omega 1, son estas dos de acá. Y vale 7 amperes, aquí vale 7 y en el pico vale 10 máximo.
Ahora aquí veamos rapidito un circuito conectado en serie, tiene R, tiene L, calcule C. No conocía el valor de la capacitancia. Pero dice el valor de C que produciría un factor de Q de 50. Aquí está. Conociendo Q, RL, hallamos C. ¿Cuánto vale ese C? Había sido 0,625 microfarades. Inciso B. Determine omega 1 y omega 2 y el ancho de banda. En B. Omega 1, omega 2 y el ancho de banda. 160 radianes. Bueno, mire, este rato era 2000, ¿no? 2K. Aquí ya B es 160. Sigo sin tener el orden de magnitud. Y bueno, la potencia promedio disipada en los valores de omega 0, omega 1 y omega 2, aquí está. 1,25, 0,625 y 0,625. Con esto se demuestra que se conoce todo lo que relaciona a la resonancia en serie. Veamos ahora en paralelo. En paralelo, miren cómo está la cosa. Aquí le ponen una fuente de corriente, pero puede ser una fuente de tensión también. Y lo que yo estoy midiendo aquí es la tensión B y la corriente I. Porque va a haber resonancia y se va a anular la parte reactiva, se va a anular y va a quedar solamente, va a quedar así como están acá. Igual, mire, ahora graficamos la tensión B, ese es la tensión B es nuestro estudio, nuestro parámetro de interés. Mire, aquí está. Ya no es I. En paralelo es B. Porque B es la tensión que vamos a estudiar en la resistencia. Igual tiene un comportamiento, dice que es casi simétrico, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Se puede considerar que es simétrico, omega 1 y omega 2, por eso es que le igualamos. ¿Qué hacemos acá? Todo esto de acá es la impedancia en paralelo. Si lo convertimos esto en J y J abajo, aparece un menos J aquí y lo factorizamos y queda así el valor de Y, la admitancia y la resonancia cuando se anula el factor entre corchetes. Omega C es igual a 1 sobre omega L. Graficamos omega C y ahí tenemos los radianes. La frecuencia angular. Un estudio parecido vamos a hacer para el circuito en paralelo. Pero aquí vemos la tensión, ¿no? Vemos la tensión. ¿Por qué la tensión? Porque al anularse la reactancia, por aquí ya no circula corriente y solamente pasaría por B, la corriente resonante. Y como ya la conocemos, la corriente, calculamos la curva para D. Ya lo mismo entonces, o parecido, los mismos conceptos, omega 1 y omega 2. Omega 1 es la frecuencia inferior y omega 2 es la superior. Todo para este valor. Miren, es la potencia media esta. Esto es raíz de 2. Okay. Si dividimos entre 2 cuadrado, creo que algo así queda. Ya, bueno, después vamos a ver eso.
La corriente en la inductancia y la corriente en el capacitor es igual a estos valores. Y tenemos, y el ancho de banda es igual a omega 2 menos omega 1, ya son otras fórmulas. Y Q ya es diferente, omega 0 sobre B o R sobre omega 0 L. Resonancia en paralelo, entonces ya vamos a conocerlas con fórmulas. Igual, va a ser el Q mayor a 10 es una alta calidad, ¿no? Alta calidad se usa en radio, ¿en qué era? En sistemas de comunicación. En la tabla 14.4 se muestra el resumen de las resonancias serie paralelo, todos los datos. Miren, la frecuencia resonante es igual en serie y en paralelo. El factor de calidad es la inversa, omega arriba, omega abajo. El ancho de banda es Carmona, Coca, Cristian, René. Carmona, Coca, Cristian, René. Ingeniero, buenas noches, sí. ¿Ustedes toman apunte ahí o está viendo tiene impreso ahí el texto que ya sabemos que... O toma apunte ahí? Le iba a preguntar, el ancho de banda, el factor de calidad, ¿es igual o es diferente dependiendo de si la resonancia es serie o paralelo? ¿No está notando nada? Por impresión, ingeniero. El texto Ya. lo imprimí. Cuando está leyendo ahí al ladito de su máquina o de su celular, tiene que tener una hojita para anotar las cosas importantes. O si no, subrayar ahí en el texto impreso. Por ejemplo, esa tablita que acabamos de leer dice que es el resumen entre la diferencia que hay entre el circuito resonante en serie y el circuito resonante en paralelo. Entonces eso es importante. Les recomiendo que tengan ese tipo de cuidado. Tengan el texto y lo pueden ir subrayando ahí y las cosas crean que es importante, lo pueden anotar. Bueno, a ver. Yo le dije a mi amigo Carmona cómo era el ancho de banda y cómo era Q. Q había sido inverso, es diferente la fórmula. Y el ancho de banda es igual. Ingeniero, disculpe una pregunta. Estaba investigando eso del ancho de banda, pero solo me salen dos tipos de ancho de banda. Tipo de ancho de banda informática, que lo mide en bits sobre segundo, y el ancho de banda de Wi-Fi, que está en hertz. No... ¿En qué? ¿En hertz? ¿En hertz? Sí. ¿Se acuerda que había una relación F con omega 0? Sí, ingeniero. Entonces el hertz se puede convertir en omega, en radianes. Ya. Okay. Y los otros en bits, ¿no? Sí, en bits de la informática. Ahí no nos estábamos metiendo, nos estaríamos metiendo a este lado de la frecuencia, F0. Se nos transforma el F en omega 0, sin omega 0, en radianes. Pero eso decía el libro, F y omega 0. ¿Listo? Ya conociendo estas ecuaciones, ya podríamos hacer algunos cálculos. Aquí está el circuito paralelo, RL. Entonces vamos a ver, el I sub 0 está yendo a todo Z, ¿no?
Esto lo comparo con esto. Entonces, omega 0 depende de L y C y vale 25 radianes. Q, ya tenemos una expresión, vale 1600. Mucho mayor que 10. O sea que podríamos decir que los circuitos resonantes en paralelos tienen mejor calidad que los circuitos en serie. ¿Podemos decir? ¿O es que será nomás que los valores han dado? Pero 1600 ha dado Q acá. Para reflexionar. Ancho de banda en este ejemplo, 15 radianes. La señorita encontró que también puede estar en hertz, si transformamos radianes a hertz. Omega 1 y omega 2 es el valor de omega menos el ancho de banda medio y el otro ancho de banda 2 sumado. 24 y 25 radianes. Mire, de alta frecuencia. No, pero son kilos, ¿no? Ya 24 kilos radianes, ya habíamos visto eso que había. Bueno, quiero saber cuánto es la impedancia resonante solamente con R. 8 kiloohmios. Entonces, si yo calculo esa corriente I0, en ese circuito I0, buena esta observación, mire. I0 se viene por aquí o se viene por acá. ¿Qué dicen ustedes? ¿O se reparte? ¿Qué dicen? Jóvenes. Se reparten. ¿Otra opinión? Bueno, yo también pienso lo mismo, ¿no? Que se repartan. Porque mire, Ponele, Z no, ponele. aquí Z tiene una parte real y una parte imaginaria. Si se anula la parte imaginaria, tiene que ser solamente lo que pase por R. Y cuando I pase por R va a producir una caída de tensión. Esa es la que vamos a graficar. Miren aquí. B sobre Z. ¿Cuánto vale Z? Es la impedancia resonante. No toma en cuenta las reactancias porque son nulas. Se anulan. ¿Están viendo? Z, 8 y B, 10. Entonces la corriente que va a pasar por ahí es de 1,25. En la frecuencia, para la frecuencia resonante, solamente tomamos en cuenta R. Y R es la corriente R es el elemento que va a hacer pasar la corriente I por acá. No pasa por las otras ramas. Aquí estoy demostrando eso. 8 está usando acá como Z resonante. Porque Z es igual a R. Z es igual a R. Ok. La potencia media, miren otra vez. Milivatios, y aquí milivatios, antes eran vatios. Práctico, en la práctica entonces ya ponemos más resistencia de 100 kiloohmios. Miliohmios la inductancia y nanofaradio la capacitancia. Con eso ya tenemos 100 kiloradianes. 99 radianes, 101. Ya. Esos son los parámetros de la realidad, digamos, de los circuitos. No sé si serán circuitos académicos nomás o serán prácticos. Ya. Aquí miren, ¿qué hay que hacer aquí? Aquí está más complicado. Determine la frecuencia resonante del circuito. Todo lo que está aquí es Z y Z se pone así. Se trabaja y se deja esto en el punto, todo es cero y va a valer el imaginario
Lo hacemos cero, el imaginario es cero. Entonces nos queda, todo esto lo igualamos a cero. Lo igualamos a cero y de aquí sale 2 radianes por segundo. En este circuito, con más ramas, con 3 ramas y una rama en serie, ya hemos tenido que trabajar, el imaginario lo hemos hecho cero, y como el imaginario es cero, ahí está la frecuencia resonante, 2 radianes por segundo. En este otro, con estos parámetros, 435 radianes la frecuencia. Ya, un descanso, jóvenes. Vamos a ver filtros pasivos. Ya aplicación de estos temas. Una descansadita. Descansemos. ¿Ok? Listo, ingeniero.
Jóvenes, estamos de vuelta. Jóvenes, Acá estamos aquí estamos. Richard, vamos a llamar. Terán Calderón, Aquí, ingeniero, presente. Rivero Valdivieso, Valeria, bien, que la veo. Sí. Quinteros, Aquí, ingeniero Quintero. Colosetti, Estaba buscando lo de los filtros Ay, con ay, respecto ay. a la calidad. Bien, siga. Fernández, Presente, ingeniero. Aquí. Carmona, Presente, ingeniero. Gonzalo Alvarado, Irala, Presente, ingeniero. Zavala. ¿Dónde está Zavala? A ver, ponga su camarita, Zavala. Usted fue alumno de circuitos, ¿no? Fue alumno de métodos numéricos, ¿no? Zavala. Zavala Campos. ¿Cómo? Usted fue alumno de métodos numéricos, ¿no? No, ¿Sí? ingeniero. Ah, ya, No. ok. Listo. Escalante. Meneses. Fernando Pérez. Rodríguez. Guzmán. Catunta. A ver, quiero ver la Catunta. Catunta, ponga su camarita. Catunta. Ruth. Catunta, se fue Catunta, che. ¿No está Catunta? Ruth. Bueno, dejemos esto. Se están yendo los alumnos, che. Que no se vayan muy lejos. Catunta, ¿no está? Bueno, jóvenes, lo que pasa ahora, ¿para qué hemos estudiado los filtros, los circuitos resonantes? Se usan en radio, en sistemas de comunicación. Sistemas de comunicación. Pero vamos a ver todo lo que son los filtros pasivos y los filtros activos. Y después en la siguiente clase tenemos examen y luego continuamos ya con otra materia. Filtros pasivos. Cuando hay R, L y C en el circuito, son parámetros físicos prácticamente. R, L, C dependen de la geometría. Cuando hay un amplificador operacional en el circuito ya se convierte en activos. O sea que los filtros pasivos son los que no tienen fuente externa. Un filtro es un circuito que se diseña para dejar pasar señales con frecuencias deseadas y rechazar o atenuar otras. Los dejamos pasar a partir de omega 0. Rechazamos a partir de omega 0. O dejamos pasar o rechazamos. O atenuar. Atenuar es un nuevo concepto. Dejamos pasar, rechazamos o atenuamos. Se va a diseñar los RLC para cumplir con estas condiciones. Entonces, un dispositivo selectivo de frecuencia selecciona las frecuencias que van a pasar o que se van a rechazar. Eso es selectivo.
Entonces, para limitar el espectro de frecuencia de una señal en una cierta banda de frecuencias específicas. Los filtros son los circuitos que se utilizan para receptores de radio y TV. Pero ahora ya todo esto es por internet o por fibra, ¿no? Pocos son las señales que ya vienen por aire, ¿no? Entonces estamos retornando al pasado, más o menos en cuanto a TV y a radio. Pero Inge, también pues hay varios materiales que obstruyen el paso cuando es por aire. Sí, pero la transmisión se hace, todo lo que es cable es por fibra óptica. Y entonces, y la fibra ya tiene, ya vamos a ver si hay estos circuitos entran a la fibra. Vamos a ver, ¿ya? Dejamos en suspenso lo que dije. Hay información. Un filtro pasivo solamente tiene RLC. Y el filtro activo es el que tiene transistores, amplificadores operacionales, o sea, fuentes externas. En esta sección se estudiarán solamente los filtros pasivos y luego los filtros activos en la siguiente. Ahora, hay filtros que son LC. Estos LC no tienen resistencia. ¿Qué hacen estos? A ver, ¿qué creen que hacen? Son filtros resonantes puros. LC producen señales. Ya vamos a ver, LC en su momento. La tecnología de filtro LC se ocupa en ecualizadores, redes de acoplamiento, de impedancia, transformadores, esto está bonito, transformadores LC. Redes de formato, divisores de potencia, atenuadores, acopladores direccionales. Continuamente ofrece a los ingenieros profesionales oportunidades para innovar y experimentar. Además de los filtros LC que se estudiarán en estos sectores, existen otros tipos de ellos. Aquí están los digitales, los electromagnéticos y los de microondas, los cuales están más allá del nivel de este libro. Digitales, electromagnéticos y microondas no serán vistos acá. Entonces, cuando hablamos de los tipos de filtros, hay pasabajas, pasaaltas, pasabanda y rechazadores de banda. Aquí está. ¿Se acuerdan que cuando dijimos omega, cuando es grande, omega está cerca del infinito? Y cuando está cerca del cero, son las bajas. Pasan las que están cerca del cero, hasta omega C. Entonces, pasabanda. Y cuando las rechazan las que están cerca del cero, se llama rechazabanda. Son rechazadas, pero en un ancho de banda deja pasar y las demás rechazan. Entonces, aquí tenemos pasabanda, aquí tenemos una pasabanda del 0 a omega C, y aquí una pasabanda de omega C a adelante. Aquí tenemos, tenemos una pasabanda con mide como omega 1 y omega 2. Cuando decimos, ya estamos especificando el ancho de banda. Y también
las rechazamos entre ese intervalo y dejamos pasar las que están fuera de ese intervalo. Respuesta de frecuencia ideal. ¿Por qué ideal? Porque en la práctica pues, no es así, esto es así. En la práctica esto es como, tiene un borde. Como ya vimos, ¿se acuerda? Bode tenía uno. Esto es ideal porque estamos hablando de rectángulos perfectos. 4. Filtros pasabajas, filtros pasaltas, filtros pasabanda. Pasabanda, filtros pasabajas. ¿Cómo está? El primero es pasabajas, porque deja pasar las bajas. La segunda es filtro, B es pasa altas. Estamos dejando pasar a las que están cerca de cero. Y C, filtro pasabanda. Tenemos 2 bandas que están pasando. Y el cuarto es rechaza banda. Es el que está acá al medio. Rechaza esto y deja pasar las otras. ¿Cómo se construye esto? Jugando con RLC. Si yo grafico la función de H para el pasabaja, en 0 deja pasar las bajas 1. La pasa alta, en 0 no deja pasar las bajas. Pasabanda tampoco deja pasar las que están cerca de 0. La rechaza banda deja pasar la de 1. ¿Se fijan? Estamos hablando de los extremos, en 0 y en el infinito. Las pasabajas no deja pasar las altas. Las pasa altas tiene 1 en el infinito. Pasabanda está en 0 en el infinito porque está intermedio la banda. Y deja pasar las altas. Entonces hay uno que tiene 1 y 1 en los extremos. Y hay otro que tiene 0 y 0 en los extremos. Los demás están intercalados. Mire, H de omega C y H omega C. Esto es omega resonante o la de corte. No los valores de la en 0, en el infinito y en esta frecuencia. Tienen estos valores. Omega 0 es la frecuencia de corte para filtros pasabaja y omega 0 es la frecuencia central para los filtros pasabanda y rechaza. Estudiar ahora, puro fórmulas. Yo tengo un circuito así, una R. ¿Qué hago con esto? Filtros pasabaja. Tengo una tensión continua. ¿Qué hago? Relaciono, veo está aquí, la salida en el capacitor, respecto a la fuente, a la entrada. Divisor de tensión, ¿se acuerdan? Divisor de tensión y tengo esto. Lo pongo de la forma estándar. Y ya tengo este valor, este filtro. Veamos cómo se comporta. Si lo grafico, va a ser así. En bajas va a ser 0 y en altas va a ser, en bajas va a ser 1 y en altas va a ser, es más o menos como si fuera el filtro pasabajas. Entonces, este, señor, es filtro formado por RC, así, R al comienzo y C acá. La tensión en C es el filtro pasa baja. Cumple con esta condición. ¿Se acuerdan? 0, 1 y 0 en el infinito. Pasa baja 1 y 0. Bueno, ahí calculamos ahí el valor en la frecuencia de corte y tenemos este valor y ya tenemos la frecuencia de corte. Ya estamos estudiando el filtro pasabajas, diseñado para dejar pasar únicamente las frecuencias de... ¿Qué significa CD? ¿Cómo que CD y hablamos de frecuencia aquí? Pero CD es corriente
corriente directa, ¿cierto? ¿Y cómo hablamos de aquí de frecuencia? ¿Algo anda mal o qué pasa? ¿O hay que aclarar? ¿Qué dicen? Estaba todo bien, ahora ya no está, ¿no? Ya tengo dudas. ¿Cómo Pues normalmente, ingeniero, lo vemos en los filtros pasabajo en los amplificadores de sonido, ¿no ves? Y normalmente estos trabajan con los circuitos integrados, los que habíamos visto, los circuitos amplificadores, ¿no ves? Y estos trabajan con corriente directa. ¿Y quién genera Por la ese lado. frecuencia? ¿Quién genera omegas? Serían los sonidos o algo así, en frecuencia de los sonidos, yo creo, altos y bajos. Tal vez los rectificadores para convertir corriente alterna en corriente directa. ¿Otras opiniones? Los diodos. Ya. Aquí no hay, aquí es, miren un filtro más, miren, aquí dice corriente continua, ¿sí? Más o menos. Ah, no, pues aquí no, esto depende del tiempo, esto es corriente alterna. ¿Ven? Depende del tiempo, omega t es BI de t, pero tiene una polaridad. Esto es corriente alterna. Para que origine omega, corriente alterna, ¿de acuerdo? Pero sobre eso usted ¿qué puede hacer? Usted puede poner por el principio de superposición una señal continua y una señal alterna. ¿Ya? Entonces la señal alterna le da la característica del filtro. Pero usted sobre eso pone una fuente de corriente continua y no va a dejar pasar a la corriente continua a partir de acá. Eso dice acá, miren, un filtro pasabaja se diseña para dejar pasar únicamente las frecuencias de corriente directa superiores a la frecuencia de corte. Yo entiendo que tiene que haber aquí una fuente de corriente continua para que sea parte de esta transmisión. Acá va a pasar la corriente continua, porque aquí está establecida el paso. A partir de esta frecuencia no. Entonces, la corriente continua va a agarrar y va a actuar acá, y ya no va a dejar pasar por acá. A no ser que esto sea un lenguaje raro, porque dice corriente directa. La frecuencia de corriente directa no puede haber eso. Corriente directa no tiene frecuencia. Tiene que ser algo como estoy diciendo yo acá. ¿Qué se llama esto? Que sería que inyectemos en el circuito de alterna, o sea, por aquí esto es alterna y es continua si tengo las dos fuentes. ¿Sí? Entonces, la corriente continua va a pasar por el filtro, dadas las condiciones del filtro. Entonces, aquí habría que poner esto. Un filtro pasabaja se diseña para dejar pasar únicamente señales de CD para la frecuencia del filtro establecido. O sea, el filtro me establece la frecuencia a rechazar, pero yo voy a inyectar una señal para que pase por ahí o sea rechazada. Un filtro pasabaja también puede formarse a la salida del circuito RL, como está aquí. Desde luego hay muchos otros filtros para pasabaja. A ver, a los que no les ha gustado esta explicación, no van a poder dormir, sino cómo por frecuencia de corriente continua directa. Nos aplazan, ¿no? Ya, yo opino que está hablando de esto. Se hace pasar una señal cuadrada, lo que sea,
el filtro hace que permite el paso o lo rechace en la banda que se dice. Colosetti. Iga, a ver, Iga no estaba. Iga. Sinja. Martín, Tadeo. Sinja. Oiga, ya antes, creo que ya había un circuito que tenía continua y alterna, ¿se acuerda? En el libro. Esto es aceptable porque según el principio de superposición pueden haber continuas y alternas. Pero el circuito, la parte de la reactancia hace que las condiciones del filtro, para que la señal que esté ahí insertada en el circuito sea rechazada o sea atenuada o sea conducida. ¿Qué opina usted, Iga? O sea, yo pienso de que, bueno, dice corriente directa porque tiene que ser un único voltaje, ¿no? Que vaya por el circuito para que no haya modificaciones. O sea que usted más apunta a la cantidad que a la naturaleza. Corriente directa o alterna es totalmente diferente. Directa es de la fuente de una tensión constante. Y alterna, y también la continua puede ser, no sé, la pulsante, esas señales que hemos visto, o que vamos a ver después, diente de sierra, la rectangular, no son continuas, ni son alternas, son singulares. Ya podría ser entonces, Iga, que hay algo de eso. Pero esas son las falencias del libro. No está clarificando. Y lo único que yo hago es resaltar estas dudas, digamos, que el libro no es claro. Pero yo creo que si le ponemos al circuito una señal en serie con la de continua, en serie con la de alterna, obtendríamos ese efecto, que es dejar pasar la corriente directa. Charlamos después de esto, veamos, vamos a charlar en otro momento. Ya entonces los filtros se van a construir. Los filtros se construyen con corriente alterna porque la frecuencia es la que va a ser tratada acá. Y después veremos cómo hacemos pasar señales. Los filtros, entonces, el RC, así como está viendo la tensión en el capacitor, estaría arriba, arriba estaría la entrada, entonces así se diseña y se obtiene la respuesta en frecuencia y de ahí se analiza y cumple con esa condición, entonces se llama pasa baja. Bueno, aquí hablemos de la atenuación. La frecuencia de corte también se denomina frecuencia de atenuación. Veamos qué significa eso. Por lo general, ya nótese que ya H0 y H infinito, ya sabemos que es 0 al comienzo y al final. Sabemos que esta es su función característica ideal porque no tiene bordes. La frecuencia media es equivalente a la frecuencia de esquina en los diagramas de Bode, pero en el contexto de los filtros por lo general se conoce como frecuencia de corte. En Bode era frecuencia de esquina, en filtros es frecuencia de corte, ¿ya? Entonces, la frecuencia de corte
ya se va a calcular acá y es 1 sobre RC. La frecuencia de corte también se denomina frecuencia de atenuación. A ver, ¿por qué atenuación? Porque en el corte se está atenuando el valor de 0,7. En la frecuencia de corte se atenúa el valor de la señal. Ahorita vamos a ver, mire. Aquí está, esto es 1 sobre raíz de 2. 1 es al inicio o 1 es en el infinito. En todo caso se atenúa porque se divide en 3 raíz de 2. Le dije, no, estamos entrando en otro mundo. Entonces, los electrónicos y los electromecánicos que quieran hacer electrónica también tendrán que ver esto. Bueno, pasa alta. Los pasa altas cumplen con otras condiciones. 1 en el infinito, ¿se acuerdan? 1 en el infinito y 0 acá. ¿Cómo se obtiene este pasa alta? Con el circuito C, pero ya se mide la salida en la tensión, en la resistencia. Al hacer la señal de transferencia, sale esto, se grafica y cumple con esa condición. A ver, veamos acá. Aquí ya no habla de corriente directa. A ver, un filtro pasaltas se diseña para dejar pasar las frecuencias superiores a su frecuencia de corte. Aquí ya no habla de CD. Un filtro pasaltas se diseña para dejar pasar las frecuencias superiores a su frecuencia de corte omega C. Y aquí arriba decía, pues, CD. Ese fue lo que no. Eso fue lo que originó el debate, ¿no? Bueno, si es CD, yo opino que tiene que haber una fuente ahí que continúa en serie con la fuente de alterna. Si es alterna pura, no pasarán las señales que estén superiores. A ver, hagamos un análisis. Si yo tengo aquí, una fuente F de omega. No sé por qué le ponen más, menos. Yo tengo que generar valores de la tensión y la corriente que varíen con omega. Mira, omega es 0 acá, y mientras sigue ya, yo tengo que variar tensión y corriente a frecuencias variables, de Z. Entonces, ¿cómo yo produzco esas? Produzco esto mediante un oscilador. Hago que se oscile para que varíe omega de omega de 0 hasta el infinito. Tampoco el libro lo está diciendo esto, pero yo saco esa conclusión. Para tener omegas variando, tengo que tener un equipo que me oscile, que me haga aumentar la frecuencia, y a la vez corriente y tensión se tenga para cada una de estas frecuencias. Entonces ya construimos un pasabanda. Pasa alta y ahora pasabanda, entonces para pasabanda necesito sí o sí RLC para pasabanda, porque vamos a tener 2 frecuencias. Ya para pasabanda sí o sí RL. Para rechazabanda también RLC, seguro. ¿Por qué? Porque necesitamos 2 frecuencias. Dice que hay varias formas de hacer estos circuitos. A ver, veamos acá. Un filtro rechazabanda se diseña para obtener o eliminar todas las frecuencias dentro de la banda. Aquí nos habla también de CD. Ya, obsérvese que al sumar las funciones de transferencia de los filtros pasabanda y rechazabanda, miren esto. Si yo sumo lo que pasa, la señal que pasa en el pasabanda con el que rechaza,
tengo un efecto bonito. ¿Qué pasa? Si yo sumo estos dos, ¿qué va a haber aquí? Va a estar la unidad. Como lo estoy sumando, lo estoy adicionando acá y ambos van a pasar. Eso dice acá. Al sumar las funciones de transferencia de los filtros pasabanda y rechazabanda, se obtiene la unidad. O sea, en ambos casos 1, ya no hay 0. Lo anterior se debe al hecho de que las características de uno es el inverso del otro. Se concluye entonces que según las ecuaciones, la ganancia máxima de un filtro pasivo es la unidad. Para generar una ganancia mayor es necesario un filtro activo. Entonces necesitamos ya saber qué son los filtros activos y eso lo dejamos para la próxima clase. Filtros activos. A ver, antes, vamos a ver estos ejemplos. Tipo de filtro que se necesita, que se muestra, ya, ¿qué tipo de filtro es? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos pide? ¿Qué filtro es? Nos pide que relacionemos aquí con este de acá. ¿Qué se hace? Divisor de tensión, serie paralelo, se trabaja, se cambia, se cambia variable J omega a S y se obtiene esto. Se estudia qué pasa en R. Está estudiando. Se estudia acá y dice, deja pasar las bajas y es 0 en alta. Entonces se concluye que a partir de el circuito es un pasabaja de segundo orden. ¿Por qué segundo orden? Porque tiene RLC. Estamos entrando a unos temas más de mayor amplitud, ¿no? Pueden haber filtros con un elemento L o con un elemento C o con elemento LC que hagan lo mismo. De segundo orden, pasabaja. Ya estamos acabando. La frecuencia de esquina ya como tiene dos frecuencias de corte, hay que calcular la frecuencia de corte. Como es cuadrática, ya va a salir ahí de esta forma. Ok. El lunes tenemos examen y el viernes acabamos filtros y aplicaciones. Escalamiento de frecuencia. Le dije, esto es otro mundo, entonces, a aprender nuevas cosas en el nuevo mundo. Computación en CommandLab. Aplicaciones. Esto para el día viernes. Ahí está, mire, radiofrecuencia. Aquí vamos a ver esto. Vamos a estudiar. Ya voy a tomar lista. Por favor, todo el mundo, antes de salirse, quiero que estén anotados. Estoy tomando lista. Un momentito. Inge. Estoy tomando lista. Ya. Estoy tomando lista. Hoy es 3 de diciembre. Sí. Sí, ingeniero. Ingeniero. 3.12. Un momentito.
3.12. Copiar los alumnos aquí. Guardar y irse a descansar, jóvenes. El lunes nos vemos. En media hora nos vamos a preparar y empezamos a las 7 estamos presentes. 7:30 mando el primer pregunta. Pasa media hora, paso la segunda. Y está programado eso, ¿ya? En el Classroom. No tenemos Classroom o va a crear ese rato un Classroom. ¿Ah? ¿Va a crear ese día un Classroom? Ah, sí, no, claro, yo voy a armar un Classroom para exámenes, se va a llamar exámenes de LT. Y en ese Classroom, yo saco el código del Classroom, de la clase, y la pongo en el model. El alumno entra al model y con esa clave puede entrar al Classroom. ¿Ya? Y en el Classroom ya inmediatamente usted entra y ya es invitado y ya yo ahí les recibo el examen. Lo entrego y les recibo en el Classroom. Y yo ahí todo lo veo, ya trabajo en el Classroom. ¿Ya han hecho antes eso? No, ingeniero, íbamos a tener un simulacro, pero nunca tuvimos el simulacro. ¿Hasta trifásico de raíces o circuito de segunda orden? ¿Cómo que? ¿Cómo? Todo va a entrar pues hasta trifásico. Lo que no entra no está entrando esto, frecuencia. Frecuencia no entra porque no hemos acabado el capítulo. Acoplado. Listo, nos vemos entonces. Magnéticamente acoplados también entra. No. 3 capítulos nomás. Listo, ingeniero, gracias. No. Mucha, no entra de frecuencia nada más. Ustedes dijeron. Entonces van a hacer 4 preguntas para el examen. 4 preguntas. 2 difíciles y 2 fáciles para compensar. Ingeniero, entonces el examen va a ser por Classroom. Gallinate, ¿qué dice? Entonces el examen va a ser por Classroom, ¿no, ingeniero? Sí. Ustedes van a tener el código del grupo, del Classroom, en Moodle, ahí para cada alumno. Y usted ahí lo saca y se entra y va a estar invitado. Y con eso ya yo le entrego y les recibo el examen en Classroom. Está bien entendido, ingeniero. Está bien, ingeniero. A las 7 de la noche comenzamos a hacer los simulacros, que dice la señorita que está pendiente. ¿Ok? Listo, ingeniero. 3 capítulos, entonces. 4 capítulos, ¿no? Sí, ingeniero. Circuito, ¿cómo es? El de primer orden, segundo orden, trifásico y los transformadores, eso hay una formulita que tienen que leer. Nada con inductancia, ¿ya? Pero sí con las otras fórmulas. Les dije, ¿no ves? Que la inductancia es más para... Hay más que ver con potencia, les dije, ¿no? Entonces, eso acuérdense. Pero igual tienen que saber todo. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Chao. Ingeniero, gracias. Chao, jóvenes. Hasta luego. Chao.